¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central, una discusión abierta. 8 candidatos estarán en la papeleta. No ha sido la oportunidad en que es más. En la pasada hubo 9. Comienzan la campaña ya en su tierra derecha, pero una tierra derecha quién sabe hasta qué punto. Sinuosa, con muchas curvas. Eso se va a ir viendo porque se dice que ninguno de los candidatos tiene asegurada su llegada hasta este momento directa a la moneda. Vamos a ver quiénes nos acompañan hoy, pero antes la nota de contexto. Casi termina septiembre y las banderas chilenas ya dan paso a las banderas de campaña. Finalmente, 8 nombres irán a la papeleta en la elección presidencial de noviembre. Algunos con más opciones según las encuestas, otros con menos. Lo cierto es que Carolina Goich, José Antonio Kast, Sebastián Piñera, Alejandro Guiller, Beatriz Sánchez, Marco Enrique Sominami, Eduardo Artés y Alejandro Navarro, en ese orden, buscarán el voto en una contienda acechada por el fantasma de la abstención que ha sido la tónica en los últimos comicios. La propia presidenta Bachelet fue elegida con una abstención cercana al 60% y con una popularidad inicial que fue en descenso, pero que, aunque leve, ha ido remontando conforme se acerca al final de su mandato. Expectantes y opinantes, los candidatos afinan sus estrategias para llegar a la moneda. Piñera aparece con ventajas en las encuestas, critica pero evita entrar en el debate directo con sus contendores. Guiller, que ha repuntado, se ha visto complicado por las asesorías que le proveían de informes copiados de Internet. Sánchez ha ido bajando y ha debido enfrentar pugnas internas en el Frente Amplio, mientras que Goich, bastante más abajo, cambió su eslogan de campaña. Con candidatos que aparentemente tienen afinidades ideológicas, el oficialismo se presenta dividido y aunque Piñera ostenta favoritismo en los sondeos, diversos analistas coinciden en que esta será una elección abierta. ¿Cómo transcurrirá la contienda electoral? ¿Debemos esperar una segunda vuelta para conocer al nuevo presidente de Chile? ¿Qué papel tendrá la abstención en un país que registra bajos niveles de participación desde la instauración del voto voluntario? ¿Auguran las encuestas lo que podría ocurrir en las urnas? Estas y otras preguntas comienzan a encontrar respuesta en esta edición de Actualidad Central. Edición que ya comienza. Conozca quiénes son nuestros panelistas, nuestros invitados. Arturo Barrios, encargado territorial del comando de Alejandro Guiller. Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional y miembro del comité político de la campaña de Sebastián Piñera. Constanza Schönhaut, secretaria general del Movimiento Autonomista y miembro del equipo político del comando de Beatriz Sánchez. Marco Moreno, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leiden, Holanda, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. Como ya decíamos, comenzó esta accidentada recta final de las elecciones. Yo creo que son todas igual de alguna manera accidentadas, no son así tan predecibles. Porque han ido pasando hitos, como por ejemplo, que en el sector del oficialismo va más de un candidato, que no ha sido la costumbre. Por ejemplo, es accidentada. Pero ahora cada uno de los comandos tiene diseñada su estrategia, la forma en que va a ir enfrentando lo que viene de aquí hacia adelante. Y una de las cosas es las propuestas, que ya vamos a entrar en ellas, y otra cosa es cómo trabajo las debilidades y las amenazas, la parte del FODA, la segunda 2 letras. ¿Cómo ves tú que van a tener que enfrentar cada uno de los sectores sus debilidades y cuáles son sus principales amenazas o cuáles son sus antagonistas directos a los cuales hay que ir a quitarle público? Bueno, en lo concreto estamos a 55 días de la elección presidencial, parlamentaria y de core, y lo cierto es que no observamos ambiente electoral, ¿no? Si ustedes se fijan en las calles, la gente no sabe ni siquiera que la elección con certeza es el 19 de noviembre, que hay que ir a votar ese día. Por lo tanto, yo creo que como nunca antes estamos enfrentando un proceso electoral bastante inédito, no solamente porque va a haber un nuevo sistema electoral para elegir a los parlamentarios, que es el sistema proporcional moderado, sino que nuevas reglas del juego para todo el tema del financiamiento de campaña, y eso se nota. Se notó en la elección municipal pasada, pero en esta se está notando mucho más. Recién el miércoles partió la publicidad radial y en prensa, ¿no? En televisión parte el día 20 de octubre, por lo tanto todavía queda un tiempo, y lo que no observamos, como te decía, es ambiente de campaña. Yo creo que ese es un dato clave para poder
para poder que los comandos que están ahí representados, por ejemplo, puedan tratar de ser creativos en motivar a la gente para que vaya a votar, porque agreguémosle a lo que estoy diciendo el desinterés en la política, o sea, crecientemente la gente está votando cada vez menos, ¿no? Eso lo muestran todos los datos, toda la evidencia empírica. Y en segundo lugar, que pareciera ser que la gente no está muy motivada en participar en estos procesos, ¿no? ¿Estamos en campaña de marketing o campaña política? No me queda marketing político porque es lógico, pero es una campaña que va más orientada al marketing, a la recordación. Es que se ha visto poco, yo te digo, o sea, si uno, pues, los que estamos mirando las redes sociales, los que tenemos más interés en el tema, puede que sepamos un poco quiénes son candidatos y dónde son candidatos, pero efectivamente el común de la gente no sabe, digamos, por ejemplo, no sabe cómo funcionan los nuevos distritos, o cuáles son los distritos donde tiene que votar. O sea, hay un tema complejo que hace difícil la tarea de los candidatos. Yo creo que es muy complicado, ¿no es cierto?, hoy día hacer política y hacer campaña en este contexto con nuevas reglas del juego, con déficit de financiamiento, solamente tenemos financiamiento público, básicamente, y eso hace complejo el buscar elegirse. Hay menos plata, entonces, por ejemplo, pagar una frase radial es del orden de los 100.000 pesos acá en Santiago, ciento y tanto, un poquito menos, entonces menos plata. Ahora la pregunta para cada uno, parto contigo, no, parto con las damas, mejor, Constanza. Bueno, digamos los clichés. Pero es una galantería, no como la de la FP aquella, pero es una galantería. Bueno, por último ya, voy en orden para allá. ¿Cuáles son las debilidades y amenazas por las cuales va a tener que trabajar Beatriz Sánchez en lo que viene de la campaña? Después voy a las propuestas. Las debilidades y amenazas. O sea, yo creo que nosotros como Frente Amplio somos una fuerza nueva. Todavía no llegamos al año de vida. Si bien nuestro proceso de conformación y de convergencia es un proceso que ya lleva largos años en construcción, efectivamente como actor político hoy día estamos irrumpiendo en el escenario político. Yo creo que eso de alguna manera nos da la posibilidad de entrar a disputar de igual a igual. Hoy día eso es lo que estamos haciendo con las fuerzas tradicionales representadas por la derecha y la nueva mayoría y sus diversas candidaturas. Y en ese sentido yo creo que una de nuestras debilidades es, bueno, cómo vamos haciendo una disputa política con miras a largo plazo, en atención también a un proyecto que se está construyendo diariamente, a una candidatura que se va construyendo diariamente. Y también, digamos, si bien nosotros tenemos un trabajo electoral en algunos sectores, principalmente marcado por las municipales del año pasado, todavía no tenemos, digamos, un antecedente claro a nivel nacional. Una maquinaria. Una maquinaria, digamos. Pero, sin embargo, creo que son debilidades propias de cualquier candidatura, sobre todo como tú decías hoy día, recién, que el escenario está bien incierto. Sí. Tú también lo decías. Y en términos de amenazas, o sea, creo que es un poco lo mismo. En la medida en que uno no maneja bien las debilidades, tus propias debilidades se pueden convertir en una amenaza. Pero creo que ahí lo importante es que nosotros vayamos construyendo un camino claro por el que vayamos transitando. Creo que es muy importante y es lo que hemos logrado, instalar una disputa más allá de una candidatura o una cara en particular de un proyecto de país, que yo creo que es donde debe centrarse la discusión. Arturo, en el caso de ustedes, debilidades y amenazas que ven. No les pregunto las fortalezas porque me van a describir prácticamente un santo cada uno. Estábamos conversando antes de iniciar el programa. La situación electoral es un tanto compleja, te limita, ¿no? Lo decía Marco un poco. Yo soy profesor de Historia, Geografía y, como se decía en aquel tiempo, Educación Cívica. Hoy día Formación Ciudadana. La gente no sabe y tiene una crítica, no tiene una desafección, tiene una crítica ácida a la política. Y no hay que tapar el sol con un dedo. Y eso es una debilidad para todos. ¿Por qué? Porque si el sistema político no tiene una votación, ¿no?, presentable, bueno, es un sistema democrático que es débil y que tiene pies de barro. Entonces, primer llamado es llamado a votar el 19 de noviembre. Hay una percepción, ¿no?, que hay que luchar en la población. Porque yo creo que no está la misma desazón o desafecto político que fue la última elección con el de ahora, porque posterior a esa elección salen las monedas. Han habido muchos hechos que obviamente afectan la opinión pública y obviamente afectan el ámbito de la política. Ahora, el cómo se hace, bueno, decía bien aquí también la conversación, hay que ser innovador. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando mucho el tema del puerta a puerta, el tema del voluntariado, el tema del casa a casa, del calle a calle. Tenemos un candidato, no quiero resaltar en Fortaleza, pero sí que tiene muy poco rechazo, por no decir casi ninguno. Entonces, es construir una estructura, y en ese ámbito es lo que le toca a uno, construir una estructura territorial de Arica a Magallanes, digamos. Y esa estructura territorial es la que hay que poner en disposición
para que una candidatura como la de Alejandro Guillé tenga sustentabilidad en este breve tiempo. Nosotros, imagínate, se inició el periodo de campaña, tú tienes muchas restricciones, no solamente desde el punto de vista monetario, sino desde el punto de vista de la imagen pública. Yo creo que se cometieron cierto exceso en la ley, por cierto. Pero empareja la cancha. Claro, empareja la cancha y da un marco regulatorio por el cual transitar, que a mí me parece que no es malo, que transparenta y que finalmente hace lograr de una u otra forma adhesión desde el punto de vista de la opinión política o de las propuestas que se tengan para gobernar Chile. Perdona, Pablo, quiero agregar una restricción que también colocó el CERVEL. No sé si es restricción, pero hay un instructivo que establece que para cualquier acto de alcalde, gobernadores, ministros, seremi, tienen que ir todos los candidatos. Y si son muchos, porque hay distritos... No, si son muchos no va ninguno. Claro. O todos o ninguno. Esa es la instrucción del CERVEL. Y te quiero advertir que además uno cuando está en la feria, de repente aparecen fiscalizadores del CERVEL. ¿Ah, en serio? No, si no es chiste. Entonces, porque una de las cosas que se decía que había poca fiscalización. No, hay fiscalización. Nosotros ayer hay 90 fiscalizadores. Nosotros ayer estuvimos en la Florida, haciendo un banderazo en la Florida, y se acercó gente del CERVEL para acreditar a las personas. Tienes que, por ejemplo, para la gente del puerta a puerta, construir una credencial. O sea, cosas que de una u otra manera regulan, pero algunas veces también un tantito limitan. Mario, debilidades y amenazas de la candidatura de usted, y ¿la ven con más tranquilidad producto de lo que sale en las encuestas? Lo primero, la debilidad más que la candidatura del sector. Nuestro electorado es más voluble, es menos comprometido. El año 99, 2005, 2009 superamos los 3 millones de electores en las presidenciales. El año 2013 perdimos 1 millón de votos. 1 millón de personas o nos retiró la confianza o por voto voluntario no quiso ir o porque daba por perdida la elección frente a Michelle Bachelet, se quedó en la casa. Candidata a última hora en todo caso, ¿eh? Sí, y cometimos todos los errores posibles. En la primaria, una primaria con baches, se nos enfermó el ganador de la primaria, no se nominó a quien debería haber quedado nominado, que era el que salió segundo por muy poquito margen. Evelyn Matei aceptó un desafío tremendo, nos costó armar un proceso o llegar con alguien al final, y eso fue muy difícil. Es un poco, a veces me hago como suerte de déjà vu cuando veo lo que le pasa a la nueva mayoría, que no hace la primaria, que se empieza a enredar la cosa, y siento por los amigos que tengo en la nueva mayoría que estén pasando por esa, porque lo sufrimos harto en 2013. Yo creo que la debilidad es principalmente esa, un elector que no necesariamente es tan comprometido como el que tiene la centroizquierda, y eso yo se los envidio. Sobre todo observamos una amenaza, la amenaza que creo que tenemos todos, que es la abstención. ¿Cuál es la participación que vamos a tener en esta elección? Pero de su candidato, lo otro es una situación de contexto que afecta a todo. El candidato está bien parado, está bien evaluado, tiene alto nivel de conocimiento. Si tú vas a analizar a candidato por candidato, y aquí tenemos un profesor en esto, hay algunos candidatos que tienen un nivel de conocimiento que no le llega ni al 20%. Entonces, el problema de ese candidato está en el principal factor, ¿cierto?, que uno tiene en consideración al lanzar una candidatura de este calibre, que es el nivel de conocimiento a nivel país. El nuestro sí tiene un alto nivel de conocimiento, está bien evaluado, salió bien evaluado. Pero un candidato con el 20% de conocimiento, o con el conocimiento que sea, tiene mucho por crecer todavía. Por lo tanto, se puede ir... No alcanza en 2 meses. Se puede ir desequilibrando la balanza. ¿Cuántos días dijiste? 55. No alcanza en 2 meses con un nivel... Bueno, eso respecto de otros candidatos... ninguno de los tres presenta acá, porque Beatriz, que podría haber tenido un poco menos, aprovechó muy bien la primaria, y eso yo felicito al Frente Amplio por haber hecho esa primaria, y hoy día está muy bien posicionada y tiene un nivel de conocimiento adecuado a alguien que aspira a competir en la presidencial. Yo creo a mí me preocupa el tema de la abstención, la elección está completamente abierta. Tú me preguntas qué pensamos respecto de las encuestas, si nos sentimos ganadores. Para nada. La elección está abierta. Nuestro esfuerzo hoy día es que la diferencia entre el que sale primero, que creemos que va a ser Sebastián Piñera, y quien salga segundo y pase con nosotros a segunda vuelta, sea la mayor posible. Nosotros aspiramos a que esa diferencia, en términos psicológicos, sea irremontable, porque entendemos que hay una agrupación después de fuerza que hace que la segunda vuelta sea una elección distinta. En el caso de Kast, no es la principal amenaza para Sebastián Piñera, porque hay un 5% según las encuestas, puede ser 8 como puede ser 2, porque siempre son de un 3% de margen de error, esa es la varianza. Porque finalmente, pongamos que sea el 5%. Ese 5% es el que mueve el fiel de la balanza. A veces puede ser el 2% el que te carga para un lado o un carga para el otro. ¿Es clase en este caso, José Antonio? Puede ser una amenaza si es que uno planteara la posibilidad de que la elección se ganara en primera vuelta, pero nosotros estamos pensando en una segunda vuelta. José Antonio Kast
yo no le he visto ninguna encuesta pasar del 3, pero es legítimo que haya un 3% de personas que quieran votar por él. Esa gente, yo no sé si está disponible, la mitad de esa gente a votar por Sebastián Piñera en primera o en segunda vuelta. Es un elector que está extraordinariamente polarizado. José Antonio acá ha apuntado un sector. No hay un capitalcito ahí como para... No lo sé, es un tema en discusión. Yo conozco mucha gente del grupo que está pretendiendo votar por José Antonio. Lo que sí es respecto de esas personas, y lo digo a título personal, tendrán que tener súper claro que ese gustito de la primera vuelta puede salir caro. Y después no quejarse. Ese voto, ¿cierto? ¿El de vacaciones? Testimonial. No, el voto testimonial, de la primera vuelta, que es un fenómeno en las elecciones presidenciales cuando hay balotaje. Este voto testimonial, yo voy a votar, me voy a dar el gusto en la primera vuelta y en la segunda, ¿cierto? Me alineo. A veces es riesgoso ese voto testimonial, ese voto por el gustito, y eso tiene que sopesarlo quien va a tomar esa decisión. Es legítimo. Yo la candidatura de José Antonio acá no la evalúo. La centroizquierda o la izquierda está compitiendo entre ellas. Dejemos de lado a Sebastián Piñera porque van a decir, mira, el principal competidor de nosotros es que Sebastián Piñera no llegue a la moneda, que pierda, de cada uno de ustedes. Sin embargo, ustedes están disputando los votos del mismo sector. Entonces, ¿cuál va a ser la diferenciación entre uno y el otro? No solamente los proyectos, porque nosotros vemos a Beatriz Sánchez, obviamente no tiene la maquinaria de lo que sería lo que queda de la nueva mayoría, pero a su vez es un candidato que se ve desafectado de los partidos. Entonces, más allá del proyecto, ¿cómo van a disputarse cada uno de los votos que están en su sector? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Mire, yo creo que a veces me llama siempre la atención que cuando hablamos de, digamos, las candidaturas presidenciales, siempre nos centramos como en el cálculo de la votación nomás. Yo sinceramente creo que en un país donde tenemos los niveles de abstención más altos del mundo, donde el 60% de la gente que puede votar no lo hace, o sea, hoy día aquí tenemos un problema más grande, porque yo creo que aquí no estamos apuntando a los mismos sectores. Nosotros estamos tratando de construir un proyecto de mayorías que debiese dar un salto importante durante este año, debiésemos pasar a segunda vuelta y vamos a apostar por ser gobierno, porque creemos que es posible. Y creo que hoy día una de las mayores ventajas que tenemos, que hoy día efectivamente la adherencia que estamos logrando como Frente Amplio a través de Beatriz Sánchez, es precisamente a los sectores que hoy día no se han sentido convocados por la política y no se han sentido convocados por los actores tradicionales. Y creo que eso es fundamental, y por eso Beatriz lo apunta muy bien cuando dice, la posibilidad, mientras más gente vaya a votar en las elecciones durante este año, más posibilidades de que nosotros pasemos segunda vuelta y podamos ganar. Y en ese sentido creo que nuestra apuesta tiene que estar centrada precisamente en convocar a los sectores hoy día no convocados. Y quisiera centrarme en un punto también. Cuando hablamos del desinterés de la política, de repente lo naturalizamos simplemente, como la gente ya no le gusta, se cansó, se dio por vencido, como ya no es un tema importante. O sea, veamos el proceso de los últimos 27 años. En los 90 los niveles de participación eran mucho más altos. Analicemos qué es lo que fue pasando hasta ahora, y creo que ahí los actores de la concertación, de la nueva mayoría, porque yo creo que no tiene que ver con el voto voluntario. Cuando uno cree que en una elección se está jugando un país distinto, se está jugando algo en concreto, eso moviliza. ¿Cómo fue decir no? Exacto. Y yo creo que lo que ha pasado en los últimos años es que se ha ido desdibujando esta idea de la izquierda, la centroizquierda, la derecha, la centroderecha, y hoy día lo que tenemos es la administración de un modelo, y lo que nosotros estamos proponiendo es un cambio de rumbo respecto a eso. Pero y en ese sentido creo que disputamos ese cambio de rumbo no se ha expresado electoralmente, porque a pesar de la adhesión que puede tener Beatriz Sánchez del Frente Amplio, las encuestas, las redes sociales, eso no se ha traducido en voto, por lo menos fue lo que observamos en las primarias, ¿no? En donde había muchas expectativas respecto del Frente Amplio y de Beatriz Sánchez, pero efectivamente a juzgar por el resultado electoral, que al final eso es lo que importa al final del día en una elección, ¿no? Cómo tú traduces la adhesión en votos, ¿no? Esa adhesión no se expresó de manera clara, y yo creo que ahí hay una gran debilidad. Lo decía Beatriz Sánchez hace algunos días, tenemos que movilizar a la gente, pero la gente no solamente tiene que movilizarse, sino tiene que ir a votar. Porque, como decía Arturo, ese es el gran desafío hoy día. Mientras menos gente vote, las posibilidades electorales de éxito del candidato Sebastián Piñera son mayores. En un universo electoral más reducido de 6 millones y medio, como se plantea hoy día, es probable que él tenga una mejor chance. Mientras más gente vaya a votar, el resultado es incierto, ¿no? Es incierto, y por lo tanto la gran demanda, digamos, o el gran eslogan debiera ser cómo movilizamos y cómo repolitizamos, como muy bien tú decías, a los ciudadanos que hoy día están durante un tiempo largo han estado despolitizados. Hay un proceso de despolitización importante en Chile, ¿no? Bueno, creo que, o sea, eso es precisamente lo que estoy diciendo. Por eso nuestra apuesta tiene que ser por movilizar y convertir efectivamente la adhesión hoy día al proyecto que estamos proponiendo a Chile en
digamos, adhesión en concreto, que digamos en votos, efectivamente. Y en ese sentido, ahora, respecto a las primarias, siempre se trata de juzgar como para decir, bueno, ustedes no fueron capaces de convertir los votos y efectivamente el resultado de las primarias no es todo lo alentador que uno quiera, pero durante el proceso de primarias, o sea, estuvimos 2 meses construyendo ese proceso con una coalición que no llevaba más de 6 meses de vida, y yo creo que haber construido 1/4 de la votación de la derecha en 8 meses, cuando la derecha lleva 27 años construyendo eso, creo que es un piso suficientemente alentador para que nosotros, en el proceso en el que estamos ahora, con candidaturas de Arica a Magallanes, 173 candidaturas parlamentarias y un despliegue territorial masivo en cada una de las comunas, podamos efectivamente lograr ese compromiso. Porque aquí yo creo, no se trata solo de cómo uno hace marketing, ¿ya? Correcto. O cómo uno innova en la forma de hacer política. El punto es cómo uno es capaz de comprometer con un proyecto de cambio y efectivamente convencer de que hoy día la política puede ser una herramienta de transformación. Arturo, ¿cómo se le compite a Guillé? O sea, perdón, a Beatriz. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una competencia, nosotros entendemos que lo que se está demostrando en la sociedad es bastante poco, pero déjame terminar, es bastante poco predecible, primero que nada. Dentro de las cosas predecibles, lo que se señala es que la encuesta CEP es la más seria. En la encuesta CEP se señala lo siguiente: quien pasa a segunda vuelta se llama Alejandro Guillé y tiene el 31%. Y quien pasa a segunda vuelta es el señor Sebastián Piñera, que tiene el 39%. Por lo tanto, para que seamos claros, ¿no? Para que empecemos a hablar con los datos al menos que uno puede tener. Yo sé que son inciertos, pero hay cierto asidero en la realidad, ¿no? Entonces, bajo ese paradigma, lo que ha dicho Mario, en fin, es lo que a mí me parece consistente y coherente. ¿A qué me refiero? A que la elección está abierta. Una segunda vuelta es una disputa distinta, es una elección distinta. Y nosotros somos la opción de centro-izquierda que tiene mayor valoración en la sociedad y que además tiene sustento, no solamente en el ámbito de lo que es este tiempo, de 27 años, en fin, es un sustento de proyección hacia el futuro, ¿no? Yo creo, honestamente, que, y respeto sin lugar a duda al Frente Amplio y su proceso, ¿no? Pero creo yo que en el día de hoy lo que está marcando la sociedad chilena es posibilidad de gobernar Chile de manera distinta en un marco de continuidad de lo que aquí ha ido ocurriendo. Gratuidad, auge, cambios sustantivos al tema de salud, el tema de educación. Entonces, yo creo que esos son los modelos finalmente que se están jugando acá. Aquí de lo que se trata es, si es que usted quiere continuar una senda en la que los ciudadanos no se han visto como consumidores, sino con valores, con deberes y derechos, o retrasar y paralizar aquello. Tan simple como eso. Vamos a seguir conversando, vamos a la pausa. Hay varias preguntas que se quieren hacer, así es que quédese con nosotros, seguimos por esta discusión abierta. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. Ahí la importancia. Aquí estábamos conversando los temas sabrosos también, en otro tono. Parto por Mario. A ver, hay una serie de reformas que se han hecho durante este gobierno. Y al haber reformas, quedan temas planteados. Por ejemplo, la gratuidad, guste quien guste, al 50, 40, 10%, a lo que sea. En el caso de la educación ya está plantada. O sea, no se puede echar marcha atrás y llegar al punto cero. Y en ese sentido, ¿cómo se plantean cada una de las reformas? Porque, si bien es cierto, puede que las encuestas no estén tan bien aprobadas, yo creo que hay un consenso generalizado que todas aquellas eran necesarias. Para un lado, para el otro, el color que quieran, pero son temas que también había que actualizar, entre comillas. Lo primero, algo planteada Constanza, nosotros observamos, los chilenos en general, una baja en la participación en todo ámbito en los últimos 25 años, en la iglesia, en los clubes, en
la organización, lo que tú quieras. La política con mayor razón por culpa de los políticos, fundamentalmente, porque vivimos tratando de ensuciar al otro y eso aleja siempre a la gente. Y al mismo tiempo, porque la gente no siente que se le va la vida en la elección. Yo no pierdo ni gano nada en la elección. Hay un porcentaje importante de gente que no siente una diferencia relevante. Y ahí está dónde apuntar. Nosotros, y por eso tiene que ver con la reforma, no da lo mismo que en gobierne. Y ese es el punto en que nosotros queremos hacer un énfasis. Estamos claros, pero fueron estacas que quedaron ahí y que de alguna manera le significan un desafío o tomar posición al respecto. Se ha construido el mito que Chile es un país de centro-izquierda, que los chilenos son mayoritariamente centro-izquierda, y eso no es así. Todas las encuestas serias demuestran que el chileno siente que está donde está por su esfuerzo personal, por su meritocracia, por sus capacidades, por su sudor, y no espera del Estado más que 3 cosas, básicamente. 1, no me meta la mano al bolsillo. 2, no quiero abusos públicos o privados. Y 3, cancha pareja. No le pido nada más. Y por lo tanto, me da lo mismo que en gobierno, es lo que piensa la gente. Con lo que ha pasado en este gobierno, con las reformas que a nuestro juicio han sido muy malas, muy mal hechas, mal implementadas. Pero quizás la reforma tributaria, la primera, 3.000 interpretaciones de impuestos internos a una ley. Demuestra que está mal hecha. Lo reconoció el exministro de Hacienda antes de salir. ¿Qué se hace con la reforma educacional? En nuestra opinión, se partió al revés. Los que marchan son los estudiantes universitarios, vámonos por la parte, por la educación superior, en circunstancias que en la parvularia y en la educación pública, sobre todo, en la educación pública, de primero básico a cuarto medio, es donde había que hacer el mayor esfuerzo. En calidad, primero, y no ha habido todavía un esfuerzo en calidad. Que ahora le vamos a quitar recursos de un lado para pasarlo a otro. No, déjame terminar. Mario, hay una contradicción. No. Mario, hay una contradicción porque esta idea de contrarreforma que tú planteas implícitamente forma parte de la estrategia de campaña, pero cuando uno piensa, efectivamente, Chile Vamos no va a tener una mayoría parlamentaria suficiente por las características que va a tener el nuevo Congreso de poder llevar adelante una contrarreforma. Eso parecía ser que es un discurso más de campaña, pero yo creo que el propio candidato Piñera no está disponible y quisiera que hoy día se aprobaran buena parte de esas reformas para no tener que enfrentarla en 4 años, digamos, esa dificultad de gobierno. Hagamos, es súper serio y siempre lo he valorado, un punto respecto a qué te refieres con contrarreforma, lo hago yo. Nosotros no hemos planteado terminar con la gratuidad y se nos ha dicho, porque aquí se miente mucho en las campañas. Piñera va a terminar con la gratuidad, Piñera te va a obligar otra vez a pagar la universidad, Piñera te va a obligar a pagar el instituto, porque se olvidaron de la educación técnico-profesional, entre paréntesis, a último minuto empezó a aparecer. Lo que ha planteado el presidente Piñera es lo que dijo además durante su gobierno, respecto del 51% al 100%. Hasta el 50% de gratuidad, es perfecto, no tenemos problema. Nos encantaría que se pudiera llegar al 100% con gratuidad, no hay duda que seríamos felices de que se pudiera. Pero entendemos que el costo de darle la gratuidad del 50% hacia arriba es tan alto y hay tantas otras necesidades urgentes, pensiones, Sename y varias otras más, que es necesario destinar esos recursos a esas otras prioridades, los adultos mayores. Es tan fácil decir, mira, te voy a dar el 100% y en paralelo te vas quedando rezagado en otra área importante. Que lo que hemos planteado es, y ojalá quede claro para el telespectador que nos está mirando, el presidente Piñera ha señalado 50% de gratuidad y el resto, usted que me está viendo, no va a tener que pagar mientras estudia, ni el instituto ni la universidad. No va a quedar encalillado hasta el cogote. Usted no va a tener que volverse loco para llegar a fin de mes y pagar la cuota del crédito. El presidente Lagos instauró el crédito con aval del Estado y era lo que se podía hacer en ese minuto. Yo he defendido al presidente Lagos por esa medida. Hoy día estamos en otra realidad y se pueden hacer cosas distintas. Y lo que hemos planteado, becas para un sector importante, se han demonizado las becas. Y respecto de los que no accedan a becas, crédito. Y ese crédito usted lo va a pagar solo si trabaja. Cuando termine la universidad o el instituto, solo si está trabajando. Si está cesante, no paga. Si está trabajando, paga. Pero máximo el 10% de lo que gana. No va a pagar más que eso. Eso es solidaridad. Eso también es devolver lo que me han dado a mí para poder ir avanzando. Y te lo dice una persona como yo, que soy hijo de la educación pública, la escuelita con números y el liceo con números, en comunas populares. Así que a mí no me cuenten el cuento de qué es lo que va a pasar con la persona que se va a tener que encalillar. No queremos la lógica antigua en que la persona se tenía que rajar
el mes entero trabajando para pagar el crédito. Eso no es cierto cuando han instalado esa idea respecto de la propuesta del presidente Piñera. Por ejemplo, en educación. Y ahí, profundizar la reforma. Yo no quiero desmentir a Mario Desbordes, pero desmiéntame nomás si tiene pasa argumento, que todos sabemos lo que ocurrió, si uno puede decir, todos sabemos lo que ocurrió en el gobierno de Piñera. No tratemos de tapar el sol con un dedo. ¿Qué ocurrió? Aquí se ha construido una sociedad del abuso. Aquí se dice que la situación es dramática, que existe una situación económica, pero ya de un desmedro completo. ¿Usted ha visto cuál es la rentabilidad de la ISAPRE? ¿Usted ha visto la rentabilidad de la AFP? De los bancos. ¿De los bancos? ¿Cuál sociedad del abuso? Michelle Bachelet puso los dedos en la llaga de los abusos de este país. ¿Lo hizo bien? Podemos tener críticas. Cuando uno está encima de un hecho histórico, no logra percibir lo que se trata de decir. Y Michelle Bachelet ha puesto los dedos en la llaga. Puede ser con reparo, puedo que inclusive comparta yo ciertos ámbitos en el ámbito de la reforma educacional. Soy profesor y tengo mi opinión técnica acerca del punto, algunas veces la hemos conversado. Pero el punto aquí es que no se puede retroceder en los cambios necesarios que requiere esta sociedad. Y Piñera es un retroceso. Así de simple. Piñera no es seguir construyendo una sociedad de gente iguales, de un sistema en el cual se respeten deberes y derechos, en el cual se tolere y se acepte la diferencia. ¿Pero no estás hablando de música? Porque por por tema ejemplo, de crecimiento, por ejemplo se dice el crecimiento y el empleo. Aquí el presidente Piñera una vez señaló que iban a haber 1 millón de empleos. ¿Se cumplió aquello? No. Entonces lo que yo quiero señalar con esto es que estamos porque en esta sociedad las mujeres sí definan su futuro y lo que van a hacer, por ejemplo, con el aborto 3 causales, o seguimos poniendo límites, o seguimos construyendo una sociedad de finalmente un cementerio, todos quietos y callados. No es así. ¿O mejorar? Yo creo que cada gobierno tiene una inflexión y cada gobierno tiene un sello. El gobierno de Alejandro Guillé va a tener su sello, pero obviamente y lo ha dicho él muy claramente, es un gobierno en contra del abuso. Constanza, profundizar las reformas, mejorarlas, y si se mejoran, ¿en qué aspecto? Por ejemplo, que ha sido mencionada por Mario, la reforma tributaria, de qué manera enfrentarla, y la educacional, que ha sido las más... Mira, yo creo que hoy día hacer las cosas mejor en Chile es hacerlas distintas. Y creo que ahí el problema es que los gobiernos de los últimos 27 años no han sabido proponer a Chile un rumbo claro para a dónde avanzar. Entonces, a mí me sorprende porque lo que dice Mario es bastante similar a lo que hoy día existe, más allá de si es con CAE o sin CAE. Lo que hoy día tenemos es una educación de mercado, es una educación donde los bancos o las instituciones financieras tienen espacio. Estamos hablando de educación, no solo estamos hablando de la formación de los individuos, estamos hablando también de los espacios donde hoy día se está construyendo conocimiento para Chile, para desarrollo, para crecer, para avanzar finalmente. Y eso hoy día está en manos fundamentalmente de los privados. Veía el otro día ¿Por qué satanizado lo del privado? Porque si cumple con las leyes, si lo hace bien... El problema no es los privados, es la estructura del sistema. Hoy día la educación pública es casi inexistente y va a la baja. Y el punto es, ¿cuál queremos nosotros que sea el pilar fundamental de la educación en Chile? Y yo creo que hoy día se ha apostado tácita o expresamente porque sea la educación privada. Y nosotros creemos que la educación pública tiene que ser un aspecto central porque es base de la posibilidad de una sociedad con mayor igualdad. ¿Pero y en ese sentido, pública o estatal? Pública. Y aquí también quiero hacer un punto. Creo que también siempre se cae digamos, en la caricatura de que la izquierda es más Estado. O sea, seamos claros, quienes han construido más Estado no hemos sido necesariamente nosotros. El punto es qué Estado hoy día tenemos. Hoy día la cantidad de plata que gasta el Estado para mantener bancos, a propósito del CAE, por ejemplo, en términos de bonos, en términos de subsidios, incluso para la AFP, es este Estado. ¿Ya? Yo creo que para nosotros lo fundamental es cómo somos capaces de ir democratizando la sociedad que tenemos. Y cuando hablo de democratizar, hablo fundamentalmente de democratizar poder,
capacidad de decisión y democratizar riqueza. Porque en la medida en que tengamos esos dos ámbitos hoy día concentrados, es imposible que la mayoría de la sociedad tenga una vida un poco menos precaria de la que tiene. ¿Para usted, Guillé y Piñera son lo mismo? No, evidentemente no son lo mismo. Han representado históricamente, digamos, sectores sociales diferentes, y creo que eso sería una falta de respeto también para todas las personas que en algún momento confiaron en el proyecto de la concertación. Y creo particularmente que hoy día, cuando hablamos de saliendo de septiembre, sobre todo con la discusión sobre el secreto Balich y todo eso, no es lo mismo. Pero en términos de modelo, sí. Pero en términos de modelo, yo creo que han terminado defendiendo el mismo modelo, y lo dice el mismo Arturo. O sea, él dice, la derecha es la sociedad del abuso. Bueno, ¿y la concertación qué es? ¿Es la sociedad de los derechos? Yo creo que no. Yo creo que la concertación no construye una sociedad de derechos, y hoy día lo que nos lleva a eso... ¿Y ha apoyado la de abusos? No sé si ha apoyado la de abusos, pero ha hecho que este modelo y que los abusos sean un poco menos graves y por tanto más invisibles. Y el problema de eso es que tenemos una sociedad que cree efectivamente que tenemos los principios de la competencia, tenemos principios del individualismo, de la meritocracia, cuando tenemos a más del 70% de los chilenos, con eso termino, a más del 70% de los chilenos que ganan menos de 400.000 pesos, a 25.000 personas que mueren en listas de espera, esperando por una cirugía por la atención de un especialista. Ese es el Chile que tenemos. Hay políticas públicas que tienen un enfoque de derecho. El auge, sin duda... lo que ha instalado no es solamente dar protección a un conjunto determinado de patologías, sino que ha instalado un derecho, ¿no?, que está consagrado en la ley. Digamos, yo creo que hay un conjunto de políticas públicas que se han desarrollado en estos 27 años. Podemos discutir si con más o no énfasis, pero el enfoque de derecho ha estado presente. No creo que podamos decir que no se ha construido un Estado de Derecho en estos años. Sin duda a lo mejor no es suficiente, pero eso es otra discusión. Yo creo que sí no podemos borrar con el codo lo que hemos hecho durante 27 años en Chile, en el sentido de que se ha hecho una contribución consistente a una sociedad de derecho, que todavía no se avanza totalmente, pero vamos camino de esa dirección. Bueno, ahí yo creo que es importante también, y por eso digo, discutamos el fondo del asunto. Yo creo que aquí no se trata de tener una batería de propuestas como si fuera una lista de supermercado, donde te digo, te doy 5% de mi PIB aquí y otro poco allá, sí, y no sé qué, para ir cumpliendo ciertas propuestas en concreto. Y lo veía de hecho también, pero para terminar el punto. Para terminar el punto. Donde se pretende gobernar Chile. Y nosotros, a mucho orgullo, perdóname, nosotros no estoy descalificando. Lo que estoy señalando es que para gobernar Chile se necesitan propuestas de gobierno. Yo creo que a mucha honra y a mucho orgullo, nosotros hemos gobernado este país. Y como bien lo señala Marco, para que... Arturo, que me interrumpiste. Es que deja que termine Constanza. No, es imposible conversar. Yo creo que para gobernar Chile se necesita un proyecto de país, no una serie de propuestas simplemente. Porque finalmente las propuestas en concreto tienen que responder al horizonte hacia donde nosotros avanzamos. Y efectivamente ahí uno puede decir, o sea, uno tiene derecho a un bono y tiene derecho a un montón de cosas hoy día. El punto es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho? Y yo creo que un derecho a la educación es cuando es un derecho universal. Yo creo que un derecho a la salud es cuando nadie muere porque no tiene plata para pagarle a un médico. Y yo creo que eso hoy día no existe. Y uno podría decir que las reformas son insuficientes cuando en un gobierno no se logra avanzar en tanto. Pero creo que la concertación ha tenido varios gobiernos en los que ha podido avanzar en una línea clara y eso no se ha expresado. Entonces a mí me gustaría saber cuál es el proyecto en concreto, hacia dónde quieren avanzar. Pero dime una cosa, cuando uno tiene un proyecto tiene obviamente un marco valórico de percepción de cómo uno ve que va el desarrollo del país. Pero tú dices, no solamente una serie de propuestas, pero las propuestas son el respaldo y lo concreto. Efectivamente. Claro, porque una cosa es decir te amo y otra cosa es concretarlo. Exacto. Entonces, esas son las propuestas que está votando el Frente Amplio en un plebiscito, claro, que no sé si termina mañana o pasado, pero que son un conjunto de propuestas. Pero que responden... hay como un proyecto político, un proyecto histórico detrás de esas propuestas, no lo sé, por eso te pregunto. O sea, eso es lo que estoy diciendo. Yo creo que lo que nosotros estamos construyendo efectivamente es una visión de país distinta, un proyecto de transformación, y que, por eso digo, creo que el paraguas es ¿a qué Chile queremos avanzar? Y yo quiero avanzar a un Chile más democrático, y en concreto eso no significa tener necesariamente más elecciones al año, significa que el poder y la riqueza esté distribuida efectivamente entre quienes la construyen y donde debería radicar la soberanía en Chile. Oye, esta conversación continúa, pausa y ya estamos de vuelta. Hay varias preguntas en lo que es el epílogo del programa. Les voy a dar la palabra, estoy en deuda. De ahí, dejen la pausa y volvemos. Es cortito, así que ya volvemos.
Si se da todos los escenarios, ¿ya? El mejor escenario para nosotros, superamos los 70. ¿Estamos de vuelta? ¿Estamos de vuelta ya? Sí, le doy la palabra. Voy a hacerlo por orden nomás, Sí, pero no no por le- ello le voy a cortar la inspiración antes del minuto. Rápidamente, bueno, primero no hay que desconocer 30 años de desarrollo. Yo me quiero la palabra a la boca, Marco. Hay mucha cosa por hacer, hay mucha cosa pendiente, pero durante 30 años se avanzó muchísimo en este país y yo encuentro increíble que se parte de la base que está todo malo y que todo se hizo mal. Eso no es cierto. El gobierno de Sebastián Piñera me envió un proyecto para el crédito económico del Estado, le contesto a Arturo, que es idéntico a lo que finalmente terminó adoptando la presidenta Bachelet. Sacar a la banca máximo 10% de pago, con una tasa baja un 2%. El ideal sería, Constanza, que pudiera haber gratuidad para todos y que la plata alcanzara para todos, pero no alcanza, aún haciendo 20 reformas tributarias. Los derechos de las mujeres, Arturo, postnatal de 6 meses, solo tiro ese sobre la mesa. Se hizo durante el gobierno del presidente Piñera. La salud, la ISAPRE, mucho que corregir, mucho abuso, efectivamente, pero ahí está el problema de la nueva mayoría y del Frente Amplio, enfocándose en el problema de la ISAPRE, que es importante, y dejando de lado que el 70% de los chilenos está en FONASA. ¿Cuál es la propuesta real para mejorar FONASA? Ese 70% de los chilenos que están en FONASA rogaría por estar en una ISAPRE, lo dicen todas las encuestas. Entonces, aparte que creamos 1 millón de empleos, etcétera, el punto es cómo logramos, porque creo que demostramos que se puede crecer, se puede crear empleo, se puede hacer política social como el ingreso ético familiar en nuestro gobierno. ¿Cómo logramos que la gente se dé cuenta, en nuestra opinión, porque respeto a la otra, que no da lo mismo que en gobierne y que tiene que ir a votar por Sebastián Piñera porque es lo mejor, comparando un gobierno con otro, que le puede pasar a este país? Es lo que yo escucho en la calle. El último insulto que tengo es que la gente sienta que Piñera ya ganó para que hoy ir a votar. No está asegurado el triunfo. No, en la puerta del horno se quema el pan. Yo creo que están de acuerdo. En eso están de acuerdo. Está súper abierto todo. Porque yo ayer veía al señor Piñera en Estados Unidos invitando a Obama para el próximo. No cometamos la soberbia y la pedantería de creer que esto está listo. Bueno, pero una humilde opinión. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente, que a mucho orgullo y mucha honra. Mire, si es que usted ve los índices de pobreza que había en el año 90 a los que hay hoy en día, las transformaciones, los cambios. Uno quisiera mucho más adelantado y mucho más rápido, por cierto, pero no se puede desconocer la historia. ¿Alguien gana una elección con la historia? No. Uno gana la elección si se hace cargo del futuro. Y Guillé se hace cargo del futuro de este país. Con una sociedad construida en la aceptación, la tolerancia y no al abuso. Tan simple como aquí. Vamos a ver rápidamente, queremos hacer algo didáctico. Dejamos un poquito grabadas las parlamentarias, porque esto da para mucho. ¿Qué es lo que se vota? Y vamos a poner una circunscripción y un distrito, ¿ya? Ejemplo para que uno entienda cómo sale electo con este proporcional moderado. Ponga el distrito de Mario. El año 2013 habían 60 distritos, se elegían 2 parlamentarios por distrito, por lo tanto el Parlamento estaba con la Cámara de Diputados por 120. Correcto. Aquí hay un ejemplo como era el distrito 10 en ese entonces, en Valparaíso, conformado por todas estas comunas. El número de candidatos fueron 7 y se elegían 2. ¿Quién fue en ese distrito el año 2008? El 2013. ¿Quién fue en el 2013. El 2008 está ahí. Yo, pues. Y ahora nos vamos a cómo se hace actualmente como voto, porque antiguamente con el binominal, ahora queremos explicar lo que significa este... Claro, ahora entonces aumentamos de 120 a 155 diputados, los distritos, por lo tanto, fue producto de lo que se llama el redistritaje, ¿no? Cambiaron los distritos, se agruparon, se fusionaron varios distritos, como es el caso del nuevo distrito 10, de la región metropolitana. Exactamente, un gran distrito que abarca varias comunas, número de candidatos, aquí hay 48 y son 8 escaños, porque los escaños están en función o proporcional a la población que hay en el distrito, ¿no? ¿Pero qué de acuerdo al censo? censo. ¿El que saca qué votos? O sea, aquí lo que se aplica es un sistema que se conoce como el sistema DONT, que se establece una cifra repartidora, que es muy largo explicar acá, y esa cifra repartidora da una cantidad de votos con el cual se listan los candidatos de mayor a menor y se eligen los que primero estén, digamos, rankeados de acuerdo a... Una tabla de posiciones. Exactamente. Eso es lo que se va a hacer. Y este es el caso del nuevo distrito 10 que vamos a tener, que es un distrito muy competitivo. O sea, saldrían los 8 primeros. Así es. Ya. Vamos ahora con lo que se veía en el caso de las circunscripciones.
Las elecciones parlamentarias del 2009. Valparaíso, este es el caso, la última elección parlamentaria en Valparaíso fue el año 2009, hace 8 años. No recordemos que el Senado se elige por mitad, ¿no es cierto?, cada 4 años. Pares impares las regiones. Exactamente. Era la antigua circunscripción número 5 de Valparaíso, que abarcaba 3 distritos, ¿no? Hubo 7 candidatos y se eligieron 2 escaños, en este caso, digamos... y aquí bajo la misma idea, una tabla de posiciones para la elección y ganan los primeros. Es que ahora vamos a ir a la nueva gráfica, justamente como queda hoy día la circunscripción senatorial de Valparaíso, porque ahora las circunscripciones son toda la región. Correcto. ¿No? Y hay 38 comunas, 31 candidatos y se eligen 5 senadores. En el binominal se elegían solo 2. Ahora se eligen 5 escaños para toda la región. Y hay 31 candidatos compitiendo, de los cuales hay 8 que tienen reales posibilidades de estar en la pelea final para ocupar esos 5 escaños en el Senado. Perfecto. Mario, 30 segundos, tienes ahí la cámara toda tuya para aprovechar la libertad de expresión que otorga este programa y este canal. Se agradece. Yo llamado a la gente a votar en la primera vuelta por Sebastián Piñera. Es lejos la mejor opción para Chile si usted quiere recuperar el crecimiento, el empleo, muchas cosas muy técnicas, pero sobre todo además... Vamos a trabajar por un crecimiento armonioso, con sentido, con derechos, con también solidaridad. Esa es la propuesta de Sebastián Piñera. Y también a votar en la parlamentaria. Necesitamos un Congreso para Sebastián Piñera. Si es que somos gobierno y no tenemos el Congreso, no vamos a poder cumplir. Por lo tanto, a votar en la parlamentaria y en la presidencial. Arturo, ahí tienes la cámara 2. Toda tuya, 30 segundos para decir lo que quieras. Decirle a la gente que aquí se juegan los modelos de sociedad. Si es que usted quiere continuar en un camino de una sociedad que vaya en contra de los abusos, un camino de una sociedad que no le dé un peso más a la AFP, que construya un auge con más prestaciones, que haya una educación pública, gratuita y de calidad, bueno, vote por Alejandro Guillé. Vote el 19 de noviembre, exprese su opinión. Masivamente hay que ir a mostrar cuál es la opinión de cada uno de nosotros para seguir transformando Chile, para seguir cambiando Chile. Alejandro Guillé, a mi entender, y al entender de muchos, es la alternativa correcta en esta elección. Constanza, ahí está la cámara 2, toda suya, ahí viene su espacio de expresión libre. Creo que aquí lo que estamos viendo cuál es el Chile que queremos construir. Esto no se trata de decir que todo se hizo mal o todo se hizo bien. El punto es que hoy día estamos en un punto de inflexión. Los sueldos no pueden seguir siendo lo bajos que son. No podemos seguir con AFP, con la rentabilidad que hoy día tienen. No puede seguir muriendo gente en listas de espera y teniendo que pagar por cada vez que tenemos que nos resfriamos o que nuestros hijos se enferman. Eso tiene que dejar de ser una tragedia. Y hoy día lo que estamos proponiendo con Beatriz Sánchez como Frente Amplio es la posibilidad de un Chile distinto, de derechos y democrático. Y en ese sentido, hoy día, la política puede ser una herramienta de transformación. Y para que no sigan los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre, necesitamos un proceso de cambio. Y creo que ese proceso de cambio hoy día lo lidera Beatriz Sánchez, con el Frente Amplio detrás, y en eso estamos de Arica a Punta Arenas, y efectivamente la posibilidad de que esto sea real es que todos y todas salgamos a votar porque es el tiempo de los muchos. Cámara, ¿cuál va a votar? ¿A la 2? A la 2. Lo cierto que esta es una elección todavía incierta, ¿no? En la medida que los ciudadanos, como decían acá los miembros del panel, concurran a votar y voten masivamente, la incertidumbre todavía va a aumentar, porque efectivamente esto no está resuelto y no se va a resolver en primera vuelta. Es muy difícil que esto ocurra así. Ni siquiera Michelle Bachelet en el año 2013, donde tenía un 60% de apoyo en las encuestas, logró triunfar en primera vuelta y tuvo que ir al balotaje. Por lo tanto, esto se va a resolver el 17 de diciembre, en la segunda vuelta. De allí que entonces el principal llamado que podemos hacer nosotros es que efectivamente los ciudadanos se vuelvan a comprometer y se vuelvan a reencantar con la política. Sabemos que es difícil por todo lo que se ha dicho acá. Volver a creer, ¿no es cierto?, volver a interesarse en la política, pero si no, lo que va a ocurrir es que las decisiones las van a seguir tomando los mismos de siempre. En un contexto de voto voluntario, finalmente, los que deciden son los que tienen intereses y los que concurren a votar. Y ese es el llamado que podemos hacer hoy día. En la medida que más gente concurra a votar, en la medida que más gente haga exigible, en la medida que la gente cobre cuenta a sus parlamentarios que lo hicieron bien o lo hicieron mal, va a funcionar mejor la democracia. Esa es la clave del sistema democrático y esa es también la contrapartida que tienen los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos tienen deberes, pero también tienen derechos, y el derecho es a ejercerlo para poder fiscalizar adecuadamente a las instituciones y a sus parlamentarios. Oye, una pregunta. ¿Cuáles son los insumos y los trabajos que va a estar haciendo y que ya está haciendo la Facultad de Gobierno en torno a las elecciones
que vienen presidenciales y parlamentarias también. Nosotros tenemos dos ámbitos que estamos trabajando. Tenemos un programa electoral que estamos haciendo monitoreo del resultado fundamentalmente de la elección parlamentaria. Vamos a estar haciendo análisis de tendencia para cada uno de los 60 distritos que van a estar en competencia, y también tenemos el observatorio electoral, donde estamos analizando la conversación en las redes sociales para ver cómo se está comportando allí los candidatos y cómo la política se está desarrollando. Señores panelistas, muchas gracias por habernos acompañado con ustedes el próximo fin de semana en esta discusión abierta, presentación de CNN Chile y Universidad Central. Esta y todas las ediciones de Actualidad Central disponibles en radio.ucentral.cl.